Por esto. Ahora sí. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todas las personas que nos están viendo desde su casita en esta hermosa noche de jueves? Jueves pozolero. Tenemos un programa más de la Guacamaya Fiscalista. Les agradecemos a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Esperamos que estén muy bien, esperamos que se encuentren muy bien. Tápense, espero que lleven paragüitas si apenas van para su casa porque va a llover. Oye, ayer cayó por donde trabajo un tormentón que asustó a todos, ¿eh? Ya creímos que nadie se iba a ir a su casa, pero son de esas lluvias espantatontos, dirían por ahí, ¿no? No Nada más sé, llovió fuerte un ratito y a dormir. pues tú vives por ahí, por el norte, ¿no? Allá por Vallejo. El lunes yo andaba por allá, bueno, más o menos un poquito más hacia acá, hacia el periférico. Sí, noté cuando me pasaste a visitar. No estaba tan cerca de tu casa, cabe recalcar, Okay. ¿no? Entonces, pero sí se estaba cayendo el pinche cielo, estaba horrible, el agua caía y caía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar del clima, estamos aquí para hablar de impuestos, a hablar de comprobantes fiscales, y para esto tenemos a una persona que nos cae muy bien, que nos pone el ánimo muy, muy al 100, que siempre que veo sus estados en WhatsApp me siento muy, muy optimista y digo, no, sí, hay que vibrar alto, Como altísimo. que te pega la energía, ¿no? O sea, como Tenga la que a energía, pesar de que andes medio bajoneado, te dices, pega una andes buena vibra. agüitado, ves sus estados, ves lo que comparte, ves, dices tú, yo quiero ser igual que él, voy a empezar a vibrar altísimo. Y esta persona es alguien muy importante para nosotros, está con nosotros, amigos, Daniel Chile. ¿Cómo estás, amigo? Una vez Una vez más más, con nosotros aperturando esta segunda temporada de la de la Guacamaya Guacamaya Fiscalista, Fiscalista. Daniel Chile. ¿Cómo están? ¿Sí Todo me muy Hola, bien, escuchan Chino. amigo. bien? Sí, te escucho Ah, perfecto. perfecto. No, pues mejor introducción no pudo haber. Muchísimas gracias por la invitación, amigos. Ya con eso, con lo que me acaban de decir, ya que se toman doble y del más caro, por favor. Pues ya nomás que volvamos a semáforo verde, ¿no? Que yo creo que va a ser para las próximas elecciones. Ya ahora sí, Purísimo. nos salimos a tomar algo. Sí, ya nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta. Dejamos pendiente nuestra fiesta de Navidad de la Guacamaya. Ya nunca se pudo hacer nada, ¿no? Pero El bueno, cierre de anuales, no, todo. no, no. Nos cayó todo y pues también. ¿No? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿La gente te ha extrañado? Para la gente que no nos había visto antes, Daniel Chirino fue nuestro profesor, fue nuestro colega, es nuestro amigo el día de hoy y él es una persona que sabe demasiado de impuestos, entonces, pues, ¿quién mejor para que nos venga a enseñar un poco de comprobantes fiscales, nos dé algunas recomendaciones y no la andemos regando, estemos ahí facturando, porque si Fíjate que no, los que no lo conocen, por ahí pueden ir al programa, ya están todos los programas en YouTube, a ver el programa, me parece que fue el de El IVA, la región el del fronteriza factor norte, de ¿no? acreditamiento Ah, bueno, y el de estímulos fiscales. exactamente. no, El de hombre, AMAS fue cuando todo estaba el auge de este estímulo y hablaron ahí con Carmencita de esto, ¿no? Entonces vayan a YouTube, vayan a ver el programa y si tienen dudas, pues vengan a dejar aquí el programa o ahí mismo en los comentarios, ¿no, muchachos? sin ningún problema, eso sí, totalmente de acuerdo. Y pues a todas las personas que nos están viendo de una vez, por favor déjenos todas sus preguntas, todo lo que quieran comentar sobre comprobantes fiscales, sí, que qué significa PPD, qué significa PUE, que tengo este caso, cómo le hago, cómo facturo, mi contador dice esto, mi contador dice lo otro, ustedes dicen otra cosa, el SAT dice otra cosa, déjennos todas las dudas, por favor, para que nosotros podamos resolverlas, ¿no? Oye, por Entonces, cierto, y rapidísimo, ahí me gustaría escuchar ahí por ahí sus comentarios de esta como noticia que se hizo súper viral, de que empezó el financiero, justamente lo platicaba con Kiki. Bueno, yo la primera vez que la vi con el financiero. Este tema de que los traspasos entre tus cuentas bancarias, si tú tienes dos cuentas de bancos y pasas de un lado a otro solamente tu dinero, se va a considerar ingreso. Y así lo estaban, así era la nota, es traspaso entre cuentas, los va a considerar ingresos, ¿no? Por ahí Kikín me preguntaba que si había algo había cambiado, que había de nuevo, que ahora el traspaso entre cuentas iba a ser ingreso. Y pues yo ya por ahí le expliqué
pues que no, ¿no? Que el SAT puede presumir muchas cosas, pero pues que no todo va a ser un ingreso, ¿no? No sé qué opinan con este tipo de noticias, que no es la primera que se hace viral y hace como que las personas empiecen a alborotarse un poquito. Es un poco como lo que pasó cuando dijeron que los depósitos mayores a 5,000 pesos ya iban a tener que pagar impuestos, ¿no? que bueno, que dices tú, bueno, aunque sea un peso, Sí, ¿no? y yo creo que se empieza a hacer viral porque dices, oye, empiezas de una fuente confiable, el financiero, dices, entonces sí va para un buen camino. Pero realmente cuando empiezas a compartir, a publicar, pues obviamente el algoritmo de Facebook o los algoritmos de las redes sociales se empieza a hacer viral, viral, viral y hasta llegar a la conclusión que no siempre es verdad, aunque veamos que sea de una fuente seguramente fidedigna, ¿no? No, y el problema es que scrolleas y lo primero que te aparece en la nota es el traspaso entre cuentas se considera ingreso. Entonces hay personas que ni siquiera lo leen, pero ya ver el mero título te espanta, ¿no? Con el simple título ya dices, ya sé, y ni siquiera ves todo lo que dice, y ya te quedas, ya todos mis traspasos entre cuentas van a ser acumulables. Entonces, no es cierto, para los que están viendo y tienen dudas, eso no es cierto. La autoridad a lo mejor te puede mandar una carta de invitación y te dice, oye, ¿qué onda con esto? Y tú le dices, autoridad, señora autoridad, mi honorable autoridad. Honorable autoridad. Honorable autoridad, H autoridad. Esa H autoridad, esa H autoridad. No es un ingreso, es solamente estoy pasando mis cuentas de un lado a otro y el SAT te va a decir, está bien, ¿no? Está bien. O sea, ¿lo puede presumir? Sí lo puede presumir, pero de ahí a que te cobren un impuesto, pues está muy complicado, ¿no? Y si no, pues vayan con un contador, manden un mensaje a la guacamaya y pues les estaremos ayudando, ¿no? Pues, también en el grupo de Telegram, ya ven que ahí llegan dudas y contestamos. Y muy buenas, ¿no? Entonces, por favor, también todas las personas que no tengan al rato, les vamos a poner el grupo de Telegram. Ahorita le vamos a escribir al Francisco que se conecte para que nos mande los links de los grupos, también de las citas del SAT. Por ahí, Chirino, si ocupas una cita, también ya tenemos grupo de citas para el SAT, porque están escaseando. No las vendemos. No las vendemos. No se venden. Ya sé que no nada más van a dar la notificación, oigan. Exactamente. No se venden citas. No se venden. Entonces, este grupo también me interesa. Sí. Ya estamos poniendo aquí el link para que todos los que faltan vayan y se unan, ¿no? Pues yo creo, amigos, que lo que primero con lo que podemos empezar después de este pequeño breviario cultural sobre las últimas noticias fiscales sería, ¿qué es un CFDI? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace? Podemos estimarlo. Y cuál es su fundamento para el día de hoy. Hoy en día, ¿dónde podemos encontrar qué es un comprobante fiscal y dónde tenemos la obligación de emitirlo, ¿no? Entonces, si tú, Toñito, o tú, Chino, que eres el invitado especial, ¿quieres empezar con esa parte, amigo? No, por favor, aquí le voy a dar el honor aquí al señor Toñito. Que no, fíjate que... Porque regaña, siempre nos regaña a todos. A mí también me ha tocado regañar. A ver, empieza, por favor, Toñito. No. Autoridad. Sí me gustaría que Chirino nos contara un poquito acerca de esto, porque, mira, a mí me tocó ser contador hace 2-3 años que me estoy metiendo en esto. Seguramente Chirino sí le tocó, trae muchísima más experiencia que nosotros en esto de los impuestos. Ya me dijiste viejo. Gracias. Sí, es lo que te iba a decir, No. O sea, yo conocí gente que trabajó desde la prepa, o sea, pero, o sea, sí me gustaría ver cómo se vio esta perspectiva, porque yo no la pude notar, o sea, un cambio tan radical de pasar a lo mejor de un CFDI de que a lo mejor tampoco te tocó, ¿no? Estas facturas foliadas físicas, pasar al comprobante digital y luego al comprobante fiscal digital por internet, ¿no? Entonces, sí me gustaría más que dieras esta perspectiva de cómo fue el proceso, cómo fue el cambio para el contribuyente, para los contadores, cómo te tocó a ti a lo mejor en la facultad, todo el proceso, ¿no? Sí, fíjate que sí, la verdad, desde que inicié la carrera empecé a trabajar, entonces tuve como contacto con ello, ¿no? O sea, me tocaron las facturas que vienen en papel, fíjate el folio que traía hasta el número de la imprenta de la autorizada, o sea, todo eso que llenabas a maquinita de escribir o a manita y sabes que ahí te van tus 3 copias, ¿no? Que venían la original, la verde, la rosa o la verde, ¿no? O amarilla. Las que te daban allí en Santo Domingo, ¿no? Facturas. Vamos a decir que hay un cierto lugar donde podrías conseguir estas facturas, sí, y recibos de honorarios, de lo que tú quieras. Entonces, realmente sí me tocó tanto emitirlas como recibirlas, revisarlas,
y todos ya ves que cuando empezamos uno nos dan nuestros pininos de, oye, revisa esta factura para ver si es deducible o no deducible, los gastos, ¿no? Pues ahí empiezas, ¿no? A picar piedra y realmente pues sí me tocaron. Pues ya después de estos de papel, pues llegó el CFD, ¿no? Que es el comprobante fiscal digital. La única diferencia, que bueno, para mí la única diferencia más relevante exactamente era el papelito, tus folios, pero traía un código bidimensional que si tú lo podías escanear, lo escaneabas y ya te salía la información. Pero también era sujeta o susceptible a que se pudiera clonar e ir a este lugar que tú comentaste hace un momento para que también te la pudieran otorgar, ¿no? Y ya después, ¿sabes qué? La autoridad dijo, no, no me quieras chamaquear, como dicen, vamos a implementar un nuevo proceso, ¿no? Que es ahora el CFDI, ¿no? Que es el comprobante fiscal digital por internet. Entonces ya llega esta nueva modalidad, ¿no? Incluso hubieron 2 etapas del CFDI que eran el 3.2 y luego migró al 3.3, que es el que traemos actualmente, ¿no? Que eso salió en el 2018, si no recuerdo, el primero de enero del 2018. Hubo muchas prórrogas porque justamente los contribuyentes decían, oye, es que si lo hago de esta manera, si lo hago de esta manera, realmente si contratabas a un PAC o tú los hacías con tus medios propios. Entonces empezó a hacer un relajo la autoridad. Entonces dijo, ¿sabes qué? A partir del 1 de enero de 2018, todos se van a migrar al CFDI 3.3, que es el que actualmente lo tenemos. Y ya de ahí, pues ya es historia, ¿no? Porque realmente hemos tenido muchas evoluciones, vienen complementos de pago, vienen complementos al CFDI, viene el complemento de pago y N cantidad de complementos. Si no recuerdo, son como 30 y tantos complementos. No traigo el dato aquí, ahorita me vas a regañar, Toñito, me va a decir, ¿cómo es? No, no. Los saben todos. No, y es que justamente Chino lo comenta muy, muy general, pero pues esto fue un problema para todos cuando iban saliendo, ¿no? O sea, digo, a mí no me tocaron, pero pues imagínate qué tanto problema hubo que hasta ahorita los que estamos estudiando fiscal y seguramente los estudiantes de hoy en día van a salir sabiendo el problema que hubo con el CFDI. La cantidad de cursos que hubo en 2018, hasta yo me enteraba, no sé ni qué estaba haciendo en 2018, pero yo me enteraba de estos nuevos cursos del CFDI 3.3 porque resulta que muy pocas personas sabían manejarlos, ¿no? Y luego los complementos de pago, y luego el CFDI de nómina, que ahorita lo vamos a dejar un poquito de lado, vamos a hablar de estos, de los CFDIs generales, por así llamarlos, pero también el problema del CFDI de nómina y todo el proceso que se fue dando, que fue una problemática para el contribuyente. Y aquí el tema fue un... ¿Te tocaron? Sí, no, yo estaba aquí en el despacho trabajando la migración del 3.2 al 3.3, ¿no? Y fue un lío porque nos tardamos un rato en poder entender la mecánica de este nuevo CFDI 3.3 y adaptar las nuevas políticas, las nuevas reglas para pedir comprobantes fiscales, ¿no? Porque si bien tú tienes una forma de emitir tus comprobantes, pues hay contadores que tienen su forma de emitir y entonces puede llegar a discrepar, puede llegar a haber controversias entre que si tienes que hacerlo así y entre que si lo tienes que hacer así, ¿no? Entonces, pues tenías que ponerte de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vamos a adelantar un poquito, pero recuerden que si uno de los principales requisitos para que un gasto sea totalmente deducible es contar con un comprobante fiscal y que éste reúna los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal. Y algo que no mucha gente le da como cierta importancia, ¿no? Pero si no viene todo lo que dice el 29A conforme al anexo 20 también, no es deducible ese FDI, ¿no? Pero bueno, a mí sí me tocó migrar del 3.2 al 3.3. Fue algo muy divertido, la verdad es que sí fue algo muy divertido, muy entretenido de aprender. Hoy es un muy buen tema, pero fíjate, a pesar de que han pasado casi 3 años de ese cambio, siguen habiendo dudas, siguen habiendo interpretaciones de cómo emitir, inclusive sigue habiendo gente que no emite correctamente los comprobantes, ¿no? Y para que pasemos al siguiente tema, me gustaría que tú, Toñito, o tú, Chirino, me dijeran dónde está el fundamento de un comprobante fiscal digital por Internet. A ver, ahora sí, ese sí me lo he hecho yo, ese sí me lo he hecho yo. Es lo único que se sabe, Chirino, es que ese sí se lo sabe. Es como en la escuela, yo sí, profe, porque ese sí se la sabe más. Ajá, exacto, sí. Ese ya viene en mi ley 2021, entonces ese sí me tocó a mí.
Pues el fundamento está en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que justamente no se confunda con el 29A que mencionaba Ricardo, porque ahí están los requisitos. Una serie de requisitos y que solamente son los que están en ley, ¿no? Luego de ahí viene todo lo que hay en la resolución miscelánea en el anexo 20, que también después se llega a simplificar como lo venimos diciendo, cambios conforme va necesitando el contribuyente y la autoridad, ¿no? Empiezan dando toda esta serie de requisitos del 29A y luego los van como puliendo, van haciendo unos voluntarios, bueno, unos no obligatorios, ahí mismo dentro del anexo 20, pero de facto la obligación está en el artículo 29, ¿no? La obligación está en el artículo 29 y los requisitos dentro del 29A. Oye, amigo, y por ejemplo, aquí yo tengo una pregunta, primer pregunta. Porque hoy todavía, te lo digo yo, aquí en el despacho, siempre nos llaman y me dicen, Ricardo, ¿me puedes mandar mi recibo de honorarios? Y yo, claro que sí, señor, sin ningún problema. Oye, Ricardo, ¿me puedes mandar mi comprobante? Sí, señor, sin ningún problema. Ricardo, ¿me puedes mandar mi nota? Sí, señor, sin ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Y entonces cuando yo les digo, sí, yo le mando su comprobante fiscal, pero es lo mismo que yo te estoy pidiendo. Yo, sí, es totalmente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o habría alguna diferencia entre un comprobante fiscal digital por internet, una factura, un recibo de honorarios, una nota fiscal, como una factura? ¿Habría algo diferente a un comprobante fiscal digital por internet, Toñito? Chirino, quitemos ese tabú. Ahora sí, no dices, ahora sí es así, ¿no? ¿Verdad, Toñito? No, como veas, como veas. No, mira, yo no, me lo he mira, hecho y por ahí me parece que sí había una diferencia, por ejemplo, en el de retenciones, porque el de retenciones incluso la ley hoy en día sigue marcando que se tiene que emitir un comprobante por la retención que hace la persona moral, que se quita la obligación después en resolución miscelánea, porque justamente el CFDI ya contempla esta información, ¿no? Pero yo diría, que ahorita si no nos va a decir lo que él opina, yo diría que sí, en términos generales es lo mismo, o por lo menos si lo ocupas para lo mismo, el CFDI sirve para todo esto. Sí, yo también concuerdo contigo, Toñito, también lo que iba a decir. Desde mi perspectiva, se quedó la palabra factura porque obviamente hemos vivido o venimos con la costumbre de decir la factura, factura, factura. Entonces es como cambiarnos el chip, decir, oye, ¿en qué momento ya voy a ocupar el CFDI? ¿No? Es como ya te sientes como que muy nice, ¿no? Oye, sí, deme mi CFDI en lugar de dame mi factura, ¿no? O sea, que dices, ay, este payaso ya se cree mucho porque dice CFDI en lugar de factura, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente la costumbre que la gente, las personas se quedaron de la factura o la nota y, oye, dame mi factura, pues, perfecto, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que es el CFDI o legalmente o oficialmente, pues es un CFDI, aunque con independencia que se le nombre o le llamamos factura, ¿no? Aún así yo sigo también a veces a mí se me pasa que digo, ¿me puedes dar mi factura? Entonces, pero ya me estoy quitando esa mala palabra y lo Práctico, resumo ¿no? a decir comprobante. ¿Me puedes dar mi comprobante fiscal? Y ya, no te tienes por También qué por meter ser en práctico, problemas, ¿no? porque imagínate que tú vas con el señor de la tiendita, el ferretero, y le dices, disculpe, pero sí da comprobante fiscal digital por internet. O sea, te va a decir, A mí, brother, yo vendo clavos, o sea, y ahí es cuando relax. utilizan los términos generales, ¿no? Pues, si no vende facturas, ¿eh? No. Si emite facturas, ya te va a decir si sí o si no, ¿no? Entonces, para toda la gente que tenía esta duda, son totalmente lo mismo. Pues yo he tratado, o más bien ya me he dado por vencido en esta guerra con los clientes, en tratar de ayudarles a que usen el lenguaje correcto, pero no se puede. Entonces, cuando alguien haga referencia a un comprobante, a un recibo de honorarios, a una nota fiscal, a una factura o a todo esto, es lo mismo que un comprobante fiscal digital por internet. Tiene que llevar los mismos requisitos
del 29A tiene que ser emitido de acuerdo al artículo 29 del código, tiene que llevar las reglas, los requisitos de reglas de resolución, los requisitos del anexo 20. Entonces, no porque sea comprobante, no porque sea factura, no tiene que llevar el IVA desglosado, por ejemplo, o no porque sea recibo de honorarios, no tienes que ponerle la clave del producto que estás vendiendo o que estás enajenando, ¿no? Entonces, todas las personas que están ahí confundidos con esa parte, pues recuerden que al final es lo mismo. Los requisitos yo creo que son muchísimos, creo que no acabaríamos, inclusive hay muchas cosas que tendría este CFDI, hay seminarios de horas y horas de CFDI, entonces, ¿qué les parece si mencionamos como los más esenciales que tendrían que estar cuidando las personas cuando les dan su comprobante fiscal? ¿Les parece? Sí, sí, sí. Pues tú, Chino, no sé si quieras empezar tú con algunos. Yo, ok. El primero es que el comprobante fiscal tiene que traer el RFC y la razón social o el nombre de la persona que lo emite. Sí o sí. Te toca a ti. Mira, yo te diría que el domicilio, pero curiosamente hoy contesté una consulta acerca del domicilio, ¿no? Que sí viene dentro del artículo 29A, pero por ahí ya el anexo 20 y la resolución dan esa facilidad de solamente poner el código postal, ¿no? Sí tiene que llevar el código postal. La ley te menciona que, bueno, no te menciona, la ley establece que debe traer el domicilio, pero basta con el código postal, ¿no? Y ahí tener cuidado con el código postal de la persona que emite. Correcto. ¿Okay? Sí. Ahora sí, amigo, te toca a ti. Tú aviéntate si quieres los demás. Los otros 50. Los otros 50. Pues uno sería el régimen fiscal, ¿no? Del emisor. Exactamente. Y justamente es una de las partes que sale, ¿no? Al final, casi del lado derecho hasta abajo, régimen fiscal, persona moral del régimen general, por ejemplo, ¿no? Persona física con actividad empresarial, persona física del régimen de incorporación fiscal. Sí, podemos llegar a decir, todo esto ya viene por default. Sí, viene por default porque al momento de que tú te metes a tu portal, pues eso ya viene cargado. Pero es indispensable que lo sepan. Yo podría adicionar ahora, metiéndonos un poco más en lo que tenemos que llenar, que debe haber una clave del producto especial, del producto que estás enajenando o del servicio que estás prestando. Y hago referencia o recalco que no es necesario, estrictamente necesario, que lo que tú estás prestando, lo que tú estás enajenando, sea igual a la clave del producto. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que Toño vende, ¿qué puede ser? Toño vende suéteres de Navidad hechos con algodón peruano, ¿no? Entonces, obviamente, eso no lo vas a encontrar en el catálogo del SAT, ¿no? Pero puedes encontrar como suéteres nada más y lo puedes dejar hasta ahí. Y es en las adendas, en la parte de la descripción, donde tú puedes poner suéter de Navidad hecho con algodón peruano. Y listo, ahí es donde tú lo especificas. Es necesario que realmente concuerde con esta parte. Y yo creo que aquí es algo especial de mencionar que cuando emitan un comprobante, pues obviamente lo que están vendiendo tendría que hacer referencia o tendría que hacer un check con el régimen que están dados de alta. No vayan a emitir una factura de venta de computadoras con un régimen de arrendamiento. CFDI. Perdón. Pues es que nos regaña porque decimos deducción ciega y aquí viene. Estoy no, perdiendo la pues, batalla, amigos, ¿de qué se también. trata? El Es que ya me programa lo están pegando. Sí, no, y le tocó su descuento en la nómina también, tú no te creas. Ah, pero sí lo resolví, sí me acordé, ¿me perdonas? Fíjate que creo que algo se nos está pasando, creo que lo estamos mencionando mucho y no hemos explicado qué es este tal anexo 20, donde viene la guía de llenado. Para los que todavía no ubican, apenas están entrando en esto de fiscal, la resolución miscelánea trae ciertos anexos
Uno de estos anexos es el anexo 20, el cual incluso si lo googlean así en Google, valga la redundancia, si lo buscan en Google, así como anexo 20 resolución miscelánea fiscal, los va a mandar directo, tienen que darle solamente clic en el botón de iniciar y ahí les aparece una guía de llenado. Esta guía de llenado trae todos los pormenores, bueno, la mayoría de los pormenores para llenar un CFDI. Ahí es donde pueden resolver muchísimas dudas. Viene una serie también de preguntas y respuestas que son fascinantes porque te resuelven muchas dudas que de verdad te llegan a ser el mismo cliente, ¿no? Y que pueden parecer muy fáciles, pero se van complicando con el CFDI. Entonces, eso es el anexo 20 para todos los que ahorita no lo están entendiendo. Vayan, búsquenlo, denle una leída, las preguntas frecuentes. Y pues, si les tienen dudas, ya saben, un mensajito. A mí me gustaría preguntarle a Chirino un requisito que también es muy especial, el desglose de los impuestos trasladados. ¿Por qué es importante que vengan desglosados estos impuestos en este comprobante fiscal? Híjole, que haces una pregunta bien difícil, a la vez divertida e interesante. Fíjate que aquí en esta parte de los desgloses, justamente en la ley del IVA, nos menciona que para hacer el acreditamiento debe de estar expresamente por separado dentro del comprobante fiscal para que puedas tener este derecho al acreditamiento. Con independencia del acreditamiento, hay que tener mucho cuidado, y eso yo creo que me estoy adelantando un poquitito en cuestiones de los errores, que desde un inicio, cuando entró esta 3.3, luego empezaban a emitir los comprobantes sin este apartado, ¿no? O sea, dentro del anexo 20 les llaman nodos. Estos nodos es un poquito más técnico, más de informática. Este pequeño nodo, vamos a decirle cómo es que es el pedacito del XML de cómo va formándose informáticamente este CFDI. Entonces hay un nodo que dice impuestos trasladados y retenidos. Obviamente, si esta parte no lo plasmas, tenemos muchísimos problemas, como ahorita tal vez lo vamos a comentar más adelantito. Pero yo creo que es bien importante que sí cuidemos que dentro del CFDI, siempre y cuando que la operación, servicio, bien o uso o goce temporal de bienes que estemos teniendo, pues que tenga ese desglose, porque si no vamos a tener problemas más adelante. Me gustaría platicar más temas, pero creo que más adelantito va a dar carnita para platicarlo y explicarlo un poco más a detalle. Oye, amigo, y una pregunta. Si el producto que yo estoy vendiendo está grabado a la tasa del cero, o está grabado a la tasa, bueno, no es una tasa, si es exento de impuesto al valor agregado, ¿aún así lo tengo que colocar en mi comprobante fiscal? No me quería adelantar, pero qué bueno que lo... Perdóname. Por eso dije, no lo quiero adelantar. Fíjate que le diste a un punto bien fino, porque en caso de que un bien, servicio o uso goce esté sujeto al 0% o al exento y al XML no se le plasme el nodo, ¿qué se está entendiendo? Que esa operación es no objeto. ¿Por qué? Porque no le estás especificando al XML o al CFDI si esta operación que tú estás celebrando con tu cliente es cero o exento. Entonces estás diciendo, si no tiene ni exento ni cero, entonces quiere decir que es no objeto para efectos de la ley del IVA. Y es que justamente es a lo que voy, porque me he encontrado tiro por viaje que les pregunto, oye, es que no viene la tasa del cero desglosada, pero pues es que es cero. Y yo, sí, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Digo, pero no viene en tu comprobante fiscal. O por ejemplo, estás arrendando una casa, habitación no amueblada, exenta de IVA. Cuando haces tu comprobante fiscal tendrías que ponerle exento de IVA, pero no viene. Y entonces se vuelve raro porque probablemente tendrían que ser muy quisquillosos los de la autoridad para decir, oye, pues es que realmente no cumple requisitos tu comprobante fiscal, te lo voy a hacer no deducible, ¿no? Pero justamente creo que es algo muy importante que estás diciendo. Me gusta esa parte. Amigos que nos están viendo, si venden productos a la tasa del cero o productos exentos, tienen que desglosarlo. Créanme, se los aseguro, créanme, que el SAT puso esos apartados por algo. No los puso solo porque se le haya ocurrido en ese tiempo a Peñita, bebé, ¿no? Entonces,
por favor. O no, era Aristóteles Núñez, ¿no? Era el jefe del SAT en ese entonces. Entonces no se les ocurrió a ellos que solo por su maravillosa inteligencia tenían que poner esos nodos. Entonces están ahí por algo. Entonces ocupémoslo realmente para lo que son. ¿Vale? Y, a ver, Toño, aviéntate otro de los más importantes. Pues mira, ya trae muchos, te digo, el artículo 29A trae demasiados, algunos perdón, es que de repente pasa la mosca y se me va la onda. El artículo 29A trae muchos requisitos, pero uno de los más curiosos, y a mí me gusta mucho porque me hicieron aprenderlo en la facultad, son todos estos datos, como decía Chirino, fuera de los fiscales, los informáticos, ¿no? Porque sí antes para los PACs, como pues, eran nuevos, si todos se van a ver una factura hoy en día, un CFDI, van a ver que dentro de estos datos informáticos va a haber ciertas cosas muy raras, unos renglones enormes muy raros, hasta abajo ya depende del formato de su CFDI, ¿no? Entonces, me gustaría también mencionarlos como un requisito porque no solamente llevamos a lo que viene a texto de ley en la resolución, ¿no? También estas partes informáticas son muy importantes. Como decía Chino hace rato, el tema de este código QR, que ya venía desde el comprobante fiscal digital, ahora en este CFDI no solamente se queda, sino se agrega también esta ay, se me fue el nombre, esta cadena de dígitos que viene hasta abajo, que justamente le dan una personalidad y sirven informáticamente para determinar una de las cosas que menciona Chino, ¿no? Estos nodos también se pueden identificar desde ahí, ¿no? Para el XML también deben venir dentro del XML. Y lo que dices es la cadena de sello digital. La cadena de sello digital. Exactamente, sí, correcto. Me voy a dar un coco ahora sí. No, pero es que yo soy medio güey y luego pasa la mosca y me distraigo, pues. A todas las personas que nos están viendo, por favor, no se nos desesperen con sus preguntas. Ahorita las vamos a tocar. Queremos terminar de decir como las principales bases de todo este programa. Y entonces ya pasamos a sus preguntas. No se nos vayan. Todavía nos faltan muchos puntos importantes y muchas controversias. Y ahí les va la que sigue. Espérenme que ya se me olvidó. Entonces, no es cierto. También uno de los puntos importantes aquí es algo que yo quería preguntarte a ti, Chino. A ver. Uno de los requisitos que tenemos como contribuyentes al emitir comprobantes fiscales es que el CFDI debe traer un folio fiscal. El folio fiscal sabemos que lo asigna completamente el SAT, pero también podemos asignarle un folio interno, ¿ok? Como para llevar nuestro control de facturas, de comprobantes fiscales digitales por internet, perdónenme. Y entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿cuál es el folio que realmente importa? Y me voy a meter aquí un poco con el tema de la contabilidad. Ya hablamos un poco de la contabilidad en el programa pasado, pero no lo voy a volver como a machear con esta parte. ¿Por qué? Porque ahí en el artículo, me parece que también es el 30, el 31 del reglamento del Código Fiscal, establece que en los registros contables debe estar plasmado el folio del comprobante fiscal, pero nada más lo maneja como folio. Entonces, folio interno, folio fiscal, ¿la gente realmente registra sus gastos o sus ingresos con los folios correspondientes? Ok, aquí a tu pregunta, el folio que es válido o el original del CFDI es el folio fiscal, que es normal o coloquialmente más conocido como el UID, y si memoria no me falla, que es el que se conforma por 36 caracteres. Y me dices, no, es que son 32, no es cierto, porque también los guioncitos. Los guioncitos cuentan, exactamente. Pregunta de examen. Pregunta de examen profesional. Pregunta de examen profesional. Sí, entonces estos 36 caracteres es lo que hace que es el UID y es el UID o el folio fiscal que es válido para esta factura. Aunque tú, o CFDI, aunque tú le asignes incluso una serie y un número,
para simplemente controles internos, es válido, pero obviamente para efectos fiscales el folio fiscal UID es el válido, ¿no? Entonces, a todas las personas que nos están viendo, sí pónganle el folio, es importante que manejen un folio interno, sí es importante para sus controles, pero el importante es el folio fiscal. El folio UUID es el que debe de ir registrado en la contabilidad. Yo siento que es un poquito más importante, después de todo lo que dijiste, claro, el UID, por el tema de que es único. O sea, el folio que tú pones, tú lo tecleas, ¿no? Lo teclea quien sea que te está haciendo tu factura, ya sea tu contador, tu PAC. Es un folio que puede tender que tiende a tener errores, porque se puede repetir. En cambio, el folio fiscal es único. No puede haber dos FDIs con el mismo folio fiscal. Nunca, nunca, nunca. Entonces, pues tengan mucho cuidado con esta parte. Yo creo que me gustaría terminar la parte de los requisitos. No son todos, las personas que nos están viendo no son todos, son los que nosotros consideramos como más importantes. Me van a preguntar ahorita, oye, ¿qué onda con el método de pago y la forma de pago? Ahorita vamos a tocar ese tema, porque ahí viene la controversia también y uno de los grandes errores, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito en unos minutos más del tema de complementos de pago. Pero yo les recomiendo a ustedes como último requisito que cuando un CFDI únicamente también debe llevar el RFC de la persona que está comprando, adquiriendo el bien o el servicio. En estricto sentido, no les tendrían que pedir nada más, únicamente el RFC, ¿ok? Correcto. Y el correo. Pero no es obligatorio, pero para que te la hagan llegar. ¿Por qué? Porque justamente una de las obligaciones del que lo emite es ponerlo a disposición de la persona, ¿no? No es obligatorio, pero sí tienes que darle a alguien un lugar a donde te lleguen tus comprobantes fiscales. Sí, sabemos todos que pues ya te piden el domicilio fiscal, te piden el teléfono, te piden hasta qué horas vas por el pan para ponerlo, ¿no? O a veces no te piden nada, ¿eh? A veces no te piden nada, a veces te mandan a la página de internet para que tú hagas tu propio CFDI. O sea, a veces no te piden nada. Y eso también es ilegal. Eso está mal, correcto, eso está mal. Ellos, bueno, quien hace el acto tiene que emitirte el CFDI, no te tiene que mandar a una página a que tú lo hagas solito. Ajá, o sea, sabemos que seguramente algunos de aquí los han mandado, pero está mal y, ¿por qué no? Ahí un mensajito al SAT. Ahorita vamos a eso porque va en una de mis preguntas y de los principales errores. Vamos a pasar rápido y yo creo que este punto nos lo vamos a echar en 1 o 2 minutillos, pero, por ejemplo, ¿dónde y cómo se tiene, bueno, cómo no lo expliquemos al 100% porque hasta tendríamos que poner aquí el portal del SAT para enseñar a cómo facturar, pero ¿dónde o cómo puedo hacer un CFDI? ¿Y cuándo? ¿Podría yo agregar la pregunta también? Por favor, ¿cuándo? Sí, por favor. Yo creo, bueno, aquí hay de dos sopas, ¿no? El primero a través de un PAC, que es un proveedor autorizado de certificación o certificado para efectos de que este PAC haga todas las validaciones que requiere realizar el SAT con previa autorización y todo lo que tenga que tener este proveedor. O dos, tú con tu compu entras o incluso desde tu celular entras al portal del SAT y tú lo puedes hacer con tus propios medios, ¿no? Yo creo que esas son las dos formas, al menos las que yo conozco y las que he tenido más experiencia o las que he tenido contacto, que es una de dos, con PAC o con de forma independiente, ¿no? Entonces, obviamente los PACs lo que te facilitan es, en caso de que seas un contribuyente que emitas masivamente CFDI, si emites 1 o 2 al mes, pues ¿para qué contratas un PAC sabiendo que en ocasiones son bastante caros? Mejor te metes al SAT, tú los emites y listo, ¿no? Y la pregunta de oro. No van a traer ese formato bonito, pero el CFDI es igual de válido, ¿no? Y otra cosa que me gustaría recalcar es que no importa si te mandan un PDF con un CFDI que parece CFDI. O sea, no importa que te manden esa representación impresa, lo que importa es que esté dentro de la página del SAT. Ya ese le va a tocar a Ricardo, ya estoy preparando sus cálculos de la actualización de las pérdidas, ya lo tenemos preparado para subirlo mañana.
pero el caso es, se puede revisar cada CFDI dentro de la página del SAT, solamente con su RFC y contraseña, y si no está en la página del SAT, ese CFDI, ese CFDI, aunque les hayan mandado un PDF firmado por el presidente, ese CFDI no existe. Ese CFDI no existe porque no está dentro de la página del SAT y no tiene una validez justamente por todos los requisitos que les acabamos de decir, ¿no? Eso se me hace muy importante. Y yo complementaría esta parte que el PDF que les envían no es el válido, porque únicamente es una representación impresa de lo que contiene un XML. Lo que vale es el XML. Entonces, cuando alguien les mande su comprobante fiscal, les tiene que mandar la representación impresa y el XML. La representación impresa es un pequeño resumen de todo lo que trae el XML, ¿no? Entonces, amigo, ¿cuándo tengo que emitir mi comprobante fiscal? Fíjate que estaba pensando antes de contestar tus preguntas, de que esto justamente lo que acabas de comentar del PDF ya lo estaba maquinando, entonces vas un paso adelante, ya son 2 veces que me ganas. No, es que más bien estamos conectados. Sí. La vibración de alta frecuencia. Sí, andamos vibrando alto y por eso, entonces. Bueno, ¿cuándo se tiene que emitir? Obviamente en el momento en el que realizas el acto o la actividad. Pero obviamente tenemos un periodo para que decir, oye, es que si no lo emites de forma inmediata, tienes un periodo, si no me recuerdo, son 24 horas, después de que realizas el acto o la actividad. Obviamente ahí empiezas a tener la controversia, ¿no? Si decir, oye, es que si no me lo emites en este momento, no es válido mi comprobante. Por ejemplo, tú te vas a la tienda y no lo emites, luego saliendo de la tienda, si no lo puedes emitir al día siguiente, dices, aún así tienes el derecho. Aunque esa es otra de las prácticas muy malas de los negocios o de los comercios que dices, oye, nada más tienes 3 días para emitir tu comprobante. Ahora tú me ganaste, Lo que tú quieras, ¿no? Entonces es otra de las prácticas que realmente nos están poniendo trabas a nosotros los que emitimos, los que pedimos comprobantes, decir, oye, ¿por qué me estás limitando a nada más a cierto tiempo sabiendo que yo puedo emitir, lo puedo pedir en el momento que yo quiera, siempre y cuando esté dentro del ejercicio? Incluso así lo establecen en alguna de las preguntas y respuestas, si no mal me equivoco, que mientras esté dentro del periodo, tú puedes estar solicitando tu comprobante. Ahora bien, también si nos metemos más a fondo, uno de los requisitos de las deducciones te está diciendo que el comprobante tenga la fecha del ejercicio en el que lo quieras deducir, más no te está diciendo, oye, tiene que tener la fecha en la que justamente hiciste el acto o actividad, ¿no? Y si les pasa eso, pueden denunciarlo en el minisitio del SAT, donde dice ahí, denuncia a las personas que no te quieren dar tu comprobante fiscal. A mí me encanta hacer eso, es uno de mis hobbies, denunciar empresas que por 200 pesos no me quieren dar mi comprobante fiscal. Entonces, y gasolineras también son unas hijas de la fregada, ¿no? Pero mira, ahora tú me ganaste porque también ya estaba yo pensando en eso, pero ¿ves? Es la conexión astral. Entonces, excelente, me parece perfecto esa parte de cuando tenemos que emitir un comprobante. Yo creo que podríamos pasar justamente a principales consecuencias de no emitir un comprobante fiscal y los errores más comunes que se tienen. Y yo creo que empecemos por los errores, ¿qué les parece? ¿No? Pues mira, a mí me gustaría empezar con qué pasa si no, porque la gente a veces, justamente porque no se le da la importancia al CFDI, de repente por ahí los atoran. Ahora, ¿qué repercute no emitir un CFDI o emitir mal un CFDI? Es que la autoridad con eso ahorita está fiscalizando, muchachos. Yo no les quería decir, no los quería asustar, pero pues algo que se sabe, que es ya de conocimiento de varios años, es que la autoridad está fiscalizando primero por ahí. Y sí, en efecto, por ahí hay unas multas en caso de que hayas timbrado mal un CFDI, ¿no? En caso de que tú lo hayas timbrado mal, hay una serie de multas. Ahora, ¿qué podría pasar? Y justamente ahí quisiera ir con uno de los errores y relacionarlo con la fiscalización, y ahí me dicen qué opinan ustedes, si alguna vez les ha pasado. Es que ahora, no ahora, o sea, lleva ya un año o dos, que basado en estas bases de datos gigantescas que tienen de CFDIs, es como se apoyan para ver a quién van a fiscalizar, ¿no? Uno de los principales errores que cometen los contribuyentes es este tema del PPD o del PUE, ¿no? A nosotros nos tocó que
nos cayó hace algunos meses, en el despacho en el que estaba, nos cayeron facultades, justamente porque a la empresa en la que estábamos se le emitían muchos CFDIs en PPD y nunca se les emitía, que es pago en parcialidades o diferido, ¿no? Que es cuando no te lo pagan todo dentro del mes o no te lo pagan dentro del mes. Y resulta que no le emitían este complemento de pago porque no sabían. O sea, ellos emitían la factura en PPD por si alguna vez se lo pagaban, por si no se lo pagaban. Y nos cae la autoridad y lo que nos dice es, tú tienes muchas facturas emitidas a tu nombre con tu RFC, pero resulta que no tienes complementos de pago. Eso quiere decir que no las pagaste. Eso quiere decir que tú no tienes IVA acreditable. Entonces, solamente por no tener un complemento de pago, ¿no? Y créame, si tú vas con tu proveedor y le dices, oye, es que no me has emitido el complemento de pago, hay veces que hasta se les hace simple decir, luego te lo emito, o ya no te lo voy a emitir. Entonces, es uno de los principales errores que yo he visto en la práctica, que yo había visto en la práctica, ahora ya no lo veía. ¿No? Es uno de estos, ¿no? Y te puede caer, o sea, hay que darle la importancia al CFDI que hoy en día tiene. Y eso es, y va a ser, hay por ahí una de mis conclusiones, ¿no? Hay que darle la importancia porque ya ahora te pueden caer facultades por emitir mal un CFDI, ¿no? Ahí tenemos que vamos a platicar ahorita del error de ingresos duplicados por CFDI de anticipo y CFDI de la operación. Yo creo que antes y justamente para no dejar pasar este tema del PPD y del PUE, me gustaría a lo mejor que tú, amigo chileno, nos expliques más o menos el por qué, cómo se tendría que emitir un comprobante con PUE, con PPD y qué implica el emitir un comprobante con PPD. Pues aquí el PPD, cuando es parcialidades o diferido, ahí, y el PUE, que es el pago en una única exhibición. ¿Cuál es la diferencia en uno y el otro? ¿Cuándo plasmar esta clave? Porque incluso es una clave para efectos del CFDI. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿O cuándo es la mejor conveniente? El PUE es cuando en este momento que tú vas y tienes el acto o se realiza el acto o actividad, en ese momento tú la pagas y realmente ya se conoce el método de pago, es decir, en efectivo, en transferencia electrónica, en cheque o como tú quieras o lo vas a pagar. Si en ese momento, antes de la emisión del CFDI, ya conoces que realmente ya te van a pagar incluso el 100%, o incluso si no te pagan el 100%, pero la mayor parte corresponde a eso, tienes como la facilidad de plasmarlo con el PUE. ¿Para qué? Para que realmente ese comprobante, como tú bien lo empezaste a decir, ya tengas el derecho, una, para la deducción y dos, para el acreditamiento. Obviamente, para efectos de la deducción no necesariamente tiene que estar efectivamente pagado, pero para efectos del IVA, pues sí tienes uno de los requisitos que tiene que estar efectivamente pagado para ser acreditable. Ahora bien, cuando es el PPD, es cuando realmente no lo conoces, porque en ese momento sabes que no sé si me lo vas a pagar en efectivo o me lo vayas a pagar en parcialidades o no sé cómo me lo vas a pagar. Entonces ahí en ese momento, pues si sabes que te voy a emitirlo en el PPD. Pero después salió una facilidad o una regulación donde te está mencionando, si conoces tú o estimas que sí te lo van a pagar dentro de los próximos 10 días del siguiente mes, si no mal recuerdo el periodo, si no me va a darme un coco, Toñito, puedes tener la posibilidad que te la pongan PUE. De lo contrario, si ingresa la clave de PPD y es donde ya podríamos incorporar el tema del complemento de pago. ¿Cuándo aplica el complemento de pago? No en los dos casos, solamente en el caso que la factura o el CFDI inicialmente inició con la clave del método de pago, el PPD. De hecho, por y ahí, justamente, bueno, dale. Si no me equivoco, ahorita hablando justamente de la época, si no me equivoco, es el pago sí tiene que ser dentro del mes, pero la emisión del complemento de pago también tiene que ser dentro del mes y la facilidad es emitirlo dentro de los 15 días. 10 días. Correcto, ya, pero como lo dice Chirino, solamente que el pago sí tiene que ser dentro del mes, y si no, pues aplicas un PPD y haces el complemento de pago en otro mes, ¿no? Y justamente esto salió porque pues eran muchas personas, ¿no? Que decían, oye, pero es que a ver, o sea, ¿cómo quieres? O sea, yo emito mi comprobante porque me lo pide la empresa para pagarme el día 10, que lo meta al portal.
y a mí me lo pagan hasta el día 25. O sea, solo porque no me lo pagó en ese momento, ya le tengo que hacer PPD y aparte tengo que emitirle un complemento del pago, complemento de pago. Y ya el SAT dijo, bueno, sí, tienes razón, pues vamos a ser un poco más flexibles. Si te lo van a pagar, si sabes que te lo van a pagar dentro del mes y ya sabes cómo te lo van a pagar y siempre es constante, emítelo con la clave, con el método y la forma de pago que necesitas, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Tengan mucho cuidado porque aquí les va la que sigue. Y esto va más para las personas físicas. Si tú, persona física, emites un comprobante de pago, un comprobante fiscal, perdón, con PUE y en transferencia, efectivo, la forma en como tú lo hayas, más bien, en la forma en la que tú hayas pretendido cobrarlo, porque no lo cobraste, y sales del mes y no lo cobraste, tienes que cancelar ese comprobante fiscal. Porque si no lo cancelas, con esas dos claves tú le estás dando a entender al SAT que ya lo cobraste. Y entonces, si no lo cancelas, tienes que acumular ese ingreso y tienes que pagar impuestos. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ese es el error, uno de los errores que también pasan. No cancelar comprobantes solo porque me lo van a pagar al día siguiente, me lo pagan el día primero, ¿no? Entonces, aunque te lo hayan pagado el día primero, pues tú vas a tener que pagar impuestos si no lo cancelaste en el mes anterior y lo vas a tener que Oye, considerar como acumulable en el mes anterior. ahí me gustaría tocar otro de los puntos que también es un error bastante común. Ahí no sé qué opinas, Chino, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué pasa con esta cancelación de CFDIs? Porque es diferente tener un CFDI y meterte a la página del SAT a cancelarlo, a tener un CFDI y emitir una nota de crédito que nete en ceros ese ingreso. ¿Ah? Ahora, sé, y la verdad es que seguramente muchos de los que están en su despacho o en su empresa lo hacen así, cancelar los CFDIs de ingreso con un CFDI de egreso, en vez de cancelar el CFDI completamente. No sé qué opines, yo creo que es una de las malas prácticas, yo no sé qué opinas tú. Sí, yo también considero que es una mala práctica. ¿Por qué? Porque cuando vino la del 3.3, ya ves que tenemos 5 tipos de comprobantes, entre ellos el I, que es el de ingreso, y el E, el de egreso. Una de las principales del egreso es uno para controlar los anticipos, que tal vez podríamos platicarlo más adelante, que es un tema bien interesante, y también para efectos de las bonificaciones, porque incluso uno de las deducciones te está diciendo, oye, debes de tener un comprobante fiscal de las deducciones. Entonces, si tú emites un CFDI un CFDI de egreso, obviamente para cancelarlo, obviamente te está dando a entender que estás teniendo una deducción. ¿Y qué consecuencias más allá de eso podría tener? Que estás diciendo, oye, estás teniendo más deducciones de lo que estás emitiendo. Entonces podría entrar con el tema de la discrepancia fiscal también, ¿no? Más allá. Pero realmente sí considero que se tendría que cancelar cuando se tengan unos errores realmente sustanciales. Oye, y eso en el caso de personas físicas, o sea, justamente como lo comenta Chino, en el caso de personas físicas, se aplica bastante, ¿no? Ahora, en el caso de las personas morales, te estarías aplicando una deducción en pagos provisionales, ¿no? O sea, yo diría, o sea, el hecho de que metas una nota de crédito, un CFDI de egresos, eh, y que te Cancelar. metes, los ingresos en tu pago provisional, yo considero que te estás aplicando una deducción y en tu caso de las morales, como todos lo debemos saber, y si no, ya hay un programa de personas morales, vayan a verlo en YouTube, las deducciones se aplican hasta la declaración anual, ¿no? No consideres. Estás en lo correcto. Se hace una deducción, entonces está mal. Correcto. Correcto. Pero pues sí, amigos, en efecto, esta parte de los comprobantes fiscales, cuiden mucho este tema del PPD, del PUE, no emitan un pago en parcialidades y diferido y le pongan transferencia, porque esto tiene que hacer sentido. Si tú lo vas a emitir en parcialidades o diferido, está hecha esa clave para que tú lo emitas cuando no conoces la forma en cómo te van a pagar. Y si ya te lo pagaron, y si ya conoces cómo te lo van a pagar, ya te lo pagaron, no emitas un comprobante con PUE y un 99. Por definir, ¿por qué? Porque en esencia, si ya te lo pagaron, o si ya sabes cómo te lo van a pagar,
pues entonces ponle transferencia, ponle efectivo, ponle cheque, ponle monedero electrónico, ponle novación, confusión, compensación, lo que quieras, porque si no, entonces estamos cayendo en este error de emitir comprobantes fiscales. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte, emitan sus complementos de pago porque los complementos de pago son estrictamente necesarios. También para las personas físicas les aplica mucho este tema porque las personas físicas deducen a lo pagado. Entonces, si tienen un comprobante fiscal con 99 y PPD emitido en julio y el complemento de pago está en agosto, pues la deducción tiene que ir hasta agosto, no puede quedarse en julio, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, pidan sus complementos de pago, emitan sus complementos de pago, son estrictamente indispensables, son muy necesarios. O sea, yo creo que sí tendrían que ir como parte de la contabilidad 100%, o sea, entonces, no sé Y si quieran que agregar sirven algo para más de la este conta, tema. ¿no? No sé qué opinas tú, Chino. Yo creo que sí te sirven para la conta, porque es cuando tú eliminas ese pasivo o ese activo que tenías en tus cuentas por pagar o por cobrar. Si tienes un PPD, es porque tienes una deuda o alguien te debe, ¿no? Entonces, en teoría. Entonces, ese complemento de pago no solamente te va a servir fiscalmente, sino también contablemente para poder eliminar ese pasivo o ese activo, diría yo, diría yo. No sé Sí qué opinas. sí se vuelve una carga administrativa, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero pues hagamos las cosas bien, ¿no? ¿Tú qué Sí, opinas? Sí, yo también opino lo mismo, que sí, hay que hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Hay que hacer lo mejor con lo que mejor que se tenga, ¿no? En ese momento. En ese momento? no hay que ser Yo, yo, malhechores. yo digo que pasemos a revisar preguntas porque ya llevamos una hora de Oye, programa y antes nos de, faltan no esto. sé, creo que hay un punto que me gustaría y creo que es de gran relevancia y Adelante, uno de por los favor. requisitos, es un requisito que se plasma en el XML, es el uso del CFDI. Ah, Claro, mira nomás, claro, claro. mira nomás. Cuando iniciamos todo este tema de la transición del 3.2 al 3.3, llegaron muchas preguntas. Actualmente incluso ustedes tuvieron un programa de personas físicas en cuestiones de las deducciones personales, que hay que checar bien realmente. Aquí yo, a ver, no sé qué ustedes opinen, yo voy a dar mi opinión, a ver ustedes qué opinan respecto a mi pregunta. Va. Según el SAT dice, oye, si tú pones el uso de CFDI y si te equivocaste, dices, no lo canceles, es válido, no te metas en broncas y déjalo pasar. Pero ¿qué pasa con las personas físicas? Si te dices, ¿sabes qué? Yo tenía un gasto de honorarios médicos que es la D01, pero realmente cuando la personita de los servicios dentales no le puso el D01 y le puso por definir o lo que tú quieras, realmente o te va a decir, sabes que adquisición de mercancías y tú no te dedicas y obviamente no es una deducción personal, ahí es donde te vas a empezar a meterle problemas. Es como el sí pero no de la autoridad. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Claro, claro. No, yo totalmente de acuerdo, y de hecho creo que es uno de los errores más comunes en este tema de deducciones personales. Nosotros cuando tuvimos justamente el programa les hablamos de este uso, porque, y regreso a lo mismo, la verdad es que yo creo que no se le está dando la importancia al CFDI que merece. En el caso de las personas físicas, como sus declaraciones anuales ya son precargadas, ya te precargan también estas facturas, ¿no? Entonces, si tú tienes, y esto es muy básico, por ahí si nos está viendo un informático, son condicionales. Si tu CFDI cumple con esto, y esto, y esto, y esto, te lo va a precargar tu declaración anual como una deducción personal. Ahora, ¿qué pasa si no? A lo mejor puede pasar algo como comenta Chino, ¿no? Se equivocaron o no sabían que tenían que ponerle ese uso, no te lo va a precargar en tu declaración anual. Y ahora, si eres uno de esos contribuyentes que nomás le gusta apretar, sí, ya tiene mi clave del banco, sí, devolución, a lo mejor ni siquiera sabes que tenías una devolución superior, ¿no? A lo mejor te están quitando 10, 20 conceptos porque te pusieron mal el CFDI. Entonces, yo creo que sí es uno de los problemas a resolver, y no solamente en deducciones personales. Fíjate que a mí me pasó que el tema, por una auditoría que hicimos en el despacho en el que estábamos revisando los FDI de una empresa, el caso de los activos fijos, que le siguen poniendo gastos en general a un carro, a una maquinaria cuando te dan el CFDI, ¿no? Entonces,
también es uno de los temas. A ver, hay muchas multas por emitir mal un CFDI, te pueden echar abajo una deducción. En teoría, en el estricto sentido, te pueden echar abajo una deducción por tener mal un CFDI, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y creo que y sí, no sé cómo se nos fue este tema del uso del CFDI. No sé qué otra problemática puedan encontrar. Yo voy a dar mi punto de vista en este punto, porque lamentablemente, pues, cuando salió esta parte del uso del CFDI y el 3.3 y hay que cuidar los comprobantes fiscales y todo eso, pues yo decía, no, Ricardo, yo ya sé cómo se usa el CFDI, ya sé cómo se usa el uso del CFDI, la fregada, no, pide aquí, pide allá, dile que te lo corrijan, ¿no? Y un día me tocó que a una de las empresas estábamos revisando sus FDIs y todo eso, le digo, oye, ¿qué crees? O sea, está bien tu CFDI, pero ¿qué crees? El uso del CFDI viene en 99. Pide que te lo cambien para que te pongan un G03, un gastos en general. Y la chica bien amable me dijo, sí, Ricardo, no te preocupes. 2 semanas, bueno, no 2 semanas, como 2 días después me llega como una respuesta de uno de los contadores de la empresa diciéndome, te adjunto el material del SAT donde establecen que no es motivo de cancelación porque no venga el uso del CFDI que tú le vas a dar. Y yo me quedé, como ese sticker que te pones la cara de payaso, así, ¿no? Así quedé, ¿no? Y yo dije, pues perfecto, ¿no? Pues ya no se lo pidas, ya no lo cancelemos. Claro, estoy totalmente de acuerdo. No. Estoy totalmente de acuerdo con Toñito y contigo, amigo, en que se tienen que hacer las cosas como se tienen que hacer. O sea, si estás adquiriendo mercancía, ponle adquisición de mercancía. Si es un activo fijo, ponle adquisición de activos fijos. Si son deducciones personales, ponle deducciones personales. Totalmente de acuerdo. Si no conoces para qué lo vas a usar, pídelo en G03. No te metas en líos. Pero sí, en efecto, no tendría un motivo de cancelación si al final le vas a dar otro uso totalmente distinto. Entonces, es algo contradictorio, sí, yo lo sé, pero pues tratemos de hacerlo bien desde el inicio para que no tengamos que llegar a estas contradicciones, ¿les parece? Sí, y de hecho por ahí ya hay, me parece que hay una tesis, ¿no? Específicamente en el acreditamiento del fondo sobre la forma, ¿no? El hecho de que, es que, mira, aquí podemos pasar horas hablando de todos los detalles que puede venir de un CFDI, desde el acreditamiento en el IVA, la deducción en renta, la temporalidad de la que hablaba Chirino hace rato, de la emisión que tiene que estar dentro del ejercicio, por ahí también hay unos ciertos contradicciones o puntos finos en la ley, que hay cosas que no tienen que estar precisamente dentro del ejercicio, o por lo menos la ley lo establece así, gramaticalmente hablando, ¿no? Entonces, podemos estar aquí horas y horas hablando ya también de tesis y jurisprudencias que han salido acerca del CFDI, pero pues ya vamos con las preguntas, porque si no, aquí nos vamos a pasar hasta las 11 de la noche. Eso sí, y los saludos también, entonces, conforme las voy encontrando, se las aviento, amigos. Miguel Simón nos manda saludos desde Guanajuato. Saludos, estimado Miguel, esperamos que estés muy bien. Cid López, buena noche. Ociel Tolentino, es como si tuviera dinero en mano derecha y lo en mano izquierda. El tema de los traspasos entre cuentas. Correcto. Necesito ese grupo de citas. Chío, ya te lo dejamos aquí abajito, ya te lo puso Frank para que te unas al grupo de las guacamacitas y puedas, ahí de todos los estados avisamos cuando hay citas, ¿no? Y no solamente avisamos nosotros, cabe aclarar, o sea, entre todos, cuando entre todos nos ayudamos. Mandamos mensaje, ¿no? ¿Y para qué servicio se abrió cita? Tolentino, también los packs ya no era requisito el domicilio, siempre y cuando el RFC está bien, pero los packs de facturación seguían pidiendo la dirección. Son temas de los packs. Al final de cuentas, es lo mismo que pasa con Walmart. El pack de Walmart te pide el domicilio fiscal y te pide todo eso. Entonces, son temas de los packs, totalmente de acuerdo. Que el anexo 20 dice que sí tiene que estar
código al menos, ¿no? El código postal es el que... El código, yo creo que más bien se refiere al código, al domicilio fiscal del contribuyente que requiere el comprobante fiscal, ¿no? Sí, sí. Aún hay programas de facturación que permiten combinar PUE con la clave 99. No deberían permitirlo. Ni siquiera la página del SAT lo elimina, pero es que es para que tú caigas solo. Es como que ese meme que está el SAT así de cae aquí, mi querido evasor fiscal, cosas así, ¿no? O sea, te ponen ahí las cosas para que tú lo hagas y tú te equivoques solo y ya después venga el SAT y diga, ¿qué crees? Te equivocaste, págame, ¿no? Entonces, pero bueno, vean estos tipos de programas para que no emitan mal comprobantes. O si no, que nos Tío escriban García, en Telegram, ¿no? También ahí. en Exactamente, Telegram, cualquier aquí en duda, el Messenger, en donde sea, escríbanos. con Chio que nos no se queden pregunta, con la duda, por favor. ¿en dónde se desglosa el IVA a la tasa del cero o la tasa exenta? Vamos a poner tasa, porque así lo maneja la página del SAT, tasa exenta, ¿no? ¿Quieres responder tu amigo? No, adelante, por favor. No Fíjese sé qué. que justamente cuando tú, y les voy a hablar del portal del SAT, porque yo la verdad es que no me he aventado a facturar en un pack. En la página del SAT, cuando tú le pones en la parte de los impuestos trasladados, ahí le pones IVA, le pones tasa, y ahí te vienen el exento, tasa cero, bueno, viene exento y tasa. Y dependiendo de la tasa, tú le pones cuál tasa es, 16 o cero, o puedes seleccionar exento. Y aunque no te vaya a dar ningún valor, te va a desglosar en el CFDI que viene tasa, IVA, tasa, exento, IVA, tasa, 0%. Y con eso estás cumpliendo el requisito de traer desglosado ese concepto. Y entonces ya lo vas a poder hacer 100% deducible para esos efectos. O en efecto, en casos del IVA, en la tasa del cero, pues estás teniendo ahí aquí el tema es que si tú eres una persona que vende productos a la tasa del cero y no lo desglosas, como bien dijo Chirino, se podría entender que estás haciendo actos no objeto. Y recuerda que los actos no objeto no permiten el acreditamiento y los que causan la tasa del cero sí permiten el acreditamiento. Entonces, si yo fuera la autoridad y viera tus comprobantes y en la tasa del cero, diría, ¿qué crees? No tienes permiso de acreditarte el IVA. Ahí nos vemos. ¿No? Para Es los que más, están diciendo contrátame, ahorita, Toño, contrátame. para los Ya que quiero están ir a diciendo fiscalía. ahorita, para los que están diciendo ahorita que la ley no habla acerca de los no objeto, pues por ahí, Chirino, ya habíamos hablado en algún momento de esta controversia acerca de si aplicaba el acreditamiento con los no objeto, que hay criterio del SAT, hay un criterio normativo eh, para el tema de los no objetos, ¿no? Para que sí tengan que entrar en la proporción de acreditamiento. Entonces, para que vean cómo puede repercutir una vez más el tema del CFDI. Dave LB nos pregunta, facturación con carta ¿a quiénes aplica? Híjole, ese tema ya también lo traemos ahí un poquito masticado, amigo. No nos va a dar tiempo de explicártelo al 100%, pero ¿Facturación qué, perdón? justamente con aporte, con el tema, el complemento de carta aporte, ¿no? También nos podremos aventar una hora hablando de aquí, pero pues justamente es un complemento que viene. A mí me gusta mucho este tema, la verdad, pero ya se los explicaremos en otro tema. Nada más ten mucho cuidado, te voy a recomendar algo muy importante. En la página del SAT hay un apartado muy, muy explícito de cuándo aplica la carta aporte y cuándo lo tienes que emitir. Entonces, ¿y por qué lo tienes que emitir? Entonces, métete al portal del SAT y viene ahí luego, para que le des una leída y pronto vamos a tener un programa de CFDI con carta aporte. Tú no te nos preocupes, mi estimado Dave. Incluso hay una regla bien específica que es la 27119 o 89, que es donde viene todo lo relacionado con las cartas aporte y que incluso hay que tener cuidado si es tu caso, no sé si eso entró a partir del 1 de junio y es aplicable la vigencia a partir es bien curioso, es la primera vez que leo esto en alguna discusión, que entra en vigor a partir de los 120 días después de su publicación. Es algo muy Sí, curioso. estuvo bien raro. Oye, pero yo creo que muchos tienen duda todavía con este tema porque también, justo como lo que hablábamos hace rato, se hizo un revuelto
acerca ya a lo mejor no publicaciones del financiero, pero sí de IDC, de INEFI, o sea, sí, fue un temazo, fue un boom que duró como 3 meses, Todavía. ajá, ¿no? Y todavía siguen muchas dudas acerca de ello. Pero ya vamos a llegar al tema. Si Chirino viene, súper bienvenido a hablar del tema. Sí, claro, pero no nos iba a dar tiempo. Aunque haga ahí nada más esquina con alguien que también traigan a alguien que también sepa, pues ahí, Sí. para agregar mucho valor. Vale. Chío nos pregunta, ¿es donde te dicen que no puedes facturar si ya pasó el último día del mes? Denúncialos, Chío, denúncialos, Chío. Créeme que se siente bien bonito denunciarlos. Pero, o sea, sí, Sí eso les hacen pasa. caso, para los que crean que el SAT solamente ve su denuncia y ya, sí les hacen caso. Yo he tenido muchos conocidos que meten su denuncia y hay una visita al buzón tributario que, oye, que te estás comiendo por aquí los mocos, a ver, timbra esto, ¿no? Porque regresamos a lo mismo, el hecho de que no timbren algo, en el caso de ser una persona moral, a lo mejor puede incluir que no lo están acumulando, ¿no? Entonces, el SAT sí anda Aguados. negro con eso. Ya vienen las preguntas para ti, Chirino. Prepárate, ¿eh? Ah, caray. Son las que no nos sabemos, Chirino. Son las que no. Ahí las contestamos en Telegram, ahí con más tiempo. Que nos las manden al Telegram. Manuel ya llegó con sus chistes, entonces vayan ahí a ver la página del perro fiscalista. De la Olón. Pero bueno, mira, ahí va la primera pregunta del día, buena, de mi estimada y queridísima amiga Jackie. ¿Qué pasa si emito un CFDI en un ejercicio y 2 años después me doy cuenta que hice una retención indebida y emito uno en sustitución? ¿Ya no sería deducible por las fechas? ¿Hay algún fundamento de que sí se pueda seguir siendo deducible? Esa es buena. Esa es muy buena, muy buena. Yo creo, bueno, a creer en la iglesia. Justamente esta parte también están hechos para algo estos nodos en el comprobante fiscal. Factura relacionada, así se llama esa parte del nodo. CFDI relacionado, ¿no? El campo. Es CFDI relacionado. ¿Y Facturas cuál te va a no, relacionar? facturas no. Ah, sí, perdóname. CFDI relacionado, discúlpame. Entonces te va a desglosar una serie de conceptos que te van a ayudar a relacionar un CFDI con otro. Estimada amiga, no sé la regla en específico, pero existe la regla en la que te comenta si es necesario, si emites un CFDI con sustitución en otro, no necesitas cancelar el anterior y el efecto sigue quedando en el momento en el que se originó el primero. ¿Por qué? Porque este CFDI en sustitución no es que esté cancelando una operación o no es que le esté dando baje a la operación en algún otro momento. Solamente, como tú bien comentaste, te diste cuenta que lo hiciste mal y estás sustituyendo. Aquí yo el problema le vería sí, porque esta parte del CFDI en sustitución me parece, y estoy un 80% seguro, que entró con el 3.3, en el 3.2 no estaba. ¿Qué pasaría si lo quisiera relacionar a un CFDI 3.2? O inclusive a un CFD, ¿no? No sé si se podría esa parte, si fuera más de 2 años. Creo que sí es posible porque solamente te pide el UID y El UID. y la razón del por qué lo vas a sustituir. Si no mal recuerdo, si no hay, de todos modos pueden revisar el anexo 20 y ahí viene el apartado o el nodo de sus CFDI relacionado. Entonces, Que una raya más al tigre, ¿no? Para la complejidad de emitir CFDI, los CFDI relacionados. Los CFDI relacionados. Y es muy importante esta parte de los CFDI relacionados. Entonces, inclusive te puedes evitar una cancelación con estos CFDI relacionados, ¿no? No sé si haya respondido a tu pregunta, amiga, espero que sí. Si tú tienes otros datos, háznoslo saber, por favor, sin ningún problema, ¿no? Ociel Tolentino, no es el motivo de cancelación. Sí, es lo mismo que decía del G03, el CFDI. No es motivo de cancelación, pero lo importante es lo que dice el SAT. Por ejemplo, un contribuyente pidió factura de una impresora de las
grandes como gastos en general y el despacho lo estaba deduciendo como inversión. Esto no cuadraba con lo que dijeron los del SAT al poner el uso del CFDI diferente. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado Ociel. Ahí te va una pregunta, amigo. Ahí te va, ¿eh? Prepárense. Ya casi terminamos, ya nos vamos, porque ya hace hambre. ¿Qué pasa con... No, a ver, espérame. ¿Cuáles son las diferencias entre un CFDI por pagos a cuenta de terceros y un CFDI por cobro a cuenta de terceros? Ay, pinche. Ese Alejandro es bárbaro, ¿eh? Pero no te vamos a contestar todas, Alex, porque son un buen. Y tú quieres Preguntó que nos mucho vayamos a Alejandro. las 10 de la... Sí, nos hizo 4 preguntas que Él abarcan hace, como 10 minutos cada pregunta. él hace de las preguntas fáciles, ¿no? Las de ahí. ¿Cuáles son las diferencias entre un CFDI por pagos a cuenta de terceros y un CFDI por cobro a cuenta de terceros? ¿Tienen algunos datos ustedes? Porque por lo que yo entiendo, por lo que yo conozco, la parte del CFDI por cuenta de terceros son complementos. O sea, no es tal cual que emitas un CFDI. Y se nos olvidó decir eso, Toño. ¿Cuántos tipos de CFDIs existen? Sí, les dijimos hace ratito. Rapidísimo. Eran 5. No los dijimos, pero dijimos que Pero eran 5. dijimos que eran 5. Es más, que vayan al anexo 20, porque la verdad es que el anexo 20, por lo menos para mí, se me hace uno de los sencillos. Uno de los largos, pero de los sencillos. De esos que si vas buscando algo, no es tan complicado encontrarlo. Y regreso a lo mismo con estas preguntas frecuentes, muchas respuestas se encuentran, ¿no? Entonces, vayan y investiguen. Si no saben cuántos existen, bueno, ya saben que son 5, vayan y enlístenselos en el anexo 20, ¿no? Pero prácticamente esta parte del CFDI por pagos a cuentas de terceros es un complemento que tienes que emitir para informarle al SAT que ese CFDI estuvo pagado por otra persona. ¿Por qué? Porque puede haber muchos casos por el cual tú no estés pudiendo pagar ese comprobante y te tienen que emitir ese complemento adicional. Por eso los complementos son muy, muy, muy importantes. Inclusive hay unos complementos de hidrocarburos, así se los pongo, ¿no? Y el pago cobro por cuenta de terceros, si no me equivoco, es prácticamente lo mismo, pero son complementos, o sea, no vas a emitir un CFDI distinto, más bien le añades este complemento de pago y este complemento de cobro. No sé si estés de acuerdo, Chirino. Y sobre todo el de cobro de cuentas de terceros, yo lo he visto, bueno, en algún momento específicamente para el factoraje financiero, porque para efectos del factoraje financiero, en la ley del IVA te da 2 modalidades, ¿no? O sea, la vendes completamente y tú te quedas con la obligación del pago del IVA, o si no, otra nada más lo que haces es la gestión de cobro. Exactamente. Entonces, oye, a ver cuándo venimos a platicar, ¿no? De factoraje, sí, que venga Chirena a darnos ahí. Ya saben, qué buena clase. Sí, qué buena clase, vamos a venir a tomar todavía. clase, porque sí, Chirena seguramente sabe las mañosas ahí haciendo los responsables solidarios. Algo nada más como que no veo la ley. Ya. Échale más preguntas, Luchi. A ver, ahí te va. Ahorita tocaste un tema bien importante en cuestión de los complementos. Y creo que eso también les daría para otro programa, chicos. El tema de la nueva regla que es la 239 o 19 para efectos de los pagos provisionales que ya va a entrar de forma automática o semiautomática. Claro. Estos pagos provisionales, o sea, ya nos van a fiscalizar en tiempo real. Escribí un artículo de esos, amigos. Acuérdense de irlo a leer a la revista de los musicalistas, ¿eh? Entonces, que apenas estamos un poco distanciados de ellos, pero porque nos fuimos de vacaciones, no porque haya pasado algo. Pero tuvimos vacaciones administrativas. Tuvimos vacaciones administrativas de 3 meses, Chirino. O sea, por si no supiste, no estuvimos aquí. Las del SAT son de 2 semanas, las nuestras son de 3 meses. De 3 meses sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo, lamentablemente. Pero bueno, de los pagos provisionales escribí ahí un articulillo bastante interesante, entonces vayan a leerlo. Creo que también lo subimos aquí a la página, ¿no, Toño? Ni me acuerdo. Sí. Por ahí lo pueden encontrar gratis sin ningún problema. Vamos a leer una última
pregunta del Alex y ya nos vamos a cenar, ¿no? Porque yo estoy aquí en la oficina, ya no hay nadie, aquí espantan, entonces, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál estará más buena? A ver, en una operación donde el banco X paga... No voy a leer esa, Alex. ¿Dónde se encuentra regulada la obligación de utilizar los complementos de factura que se encuentran en el portal de SAT y para qué sirve? Hay una regla, y ahí, bueno, hablamos de los complementos de pago, ¿no? Sí, quiero entender qué se refiere a eso. Todos los complementos, porque hay bastantes complementos. 32 me habías dicho, ¿no? Sí, creo que era 32, 33. Es que no traigo mi computadora, amigos, porque ahí tengo mis reglas apuntadas. Es la regla 2.7.35, me parece, para el efecto de los complementos de pago. Y creo que esa es muy interesante, muy, muy interesante, porque se ocupa mucho en el tema de esta también regla miscelánea de los costos estimados, el tema de los complementos de pago, ¿no? Y la relaciona mucho. Entonces, si no mal recuerdo, es la regla 2.7.35 para el efecto de los complementos de pago. Incluso te dice esta mecánica de cuándo vas a tener que emitir un complemento de pago y te relaciona por ahí para los que se quieren meter un poquito más. También ya, no creo que sí tenemos un artículo de eso, ¿no? Según yo sí, el tema del costo estimado, ¿no? Y cómo te podría afectar un complemento de pago. Para los otros, no sé, Chino, si tú los tengas a la mano. No, es lo que iba a decir, tal vez no sé si coincidan conmigo, pero yo tengo un fundamento que viene desde código, incluso desde el 29A, que te dice, oye, otros requisitos que establezcan las reglas de carácter general. Y ya cuando te dice eso, oye, ¿sabes qué? Ahí todo lo que diga carácter general, te vas a la resolución miscelánea y la resolución miscelánea te dice, cuando tengas este supuesto vas a incorporar X complemento. Yo creo que desde código viene la obligación de hacerle caso o tener la obligación de la integración de los complementos de pago a los CFDIs. Inclusive ahorita les acabo de adjuntar ahí en el live chat del programa una pequeña liga donde vienen algunos complementos. Bueno, donde viene, es como la parte del minisitio del SAT. Yo recuerdo que lo había visto en algún lado, entonces ya se las puse en la liga ahí para que lo puedan revisar. Entonces, fundamento, código, viene desde el código, complementos de todo tipo vienen desde el código, están repartidos en diversas reglas, inclusive no todos están vigentes, no vigentes, habilitados por el SAT, no todos están habilitados por el SAT, entonces hay que estar muy al pendiente de ellos. Alex, discúlpanos por no responder todas tus preguntas, pero ya nos queremos ir a cenar, ya es bien tarde, mañana tenemos que levantarnos a trabajar, y aquí espantan en la oficina. Entonces, ¿algo que quieran concluir, amigos? ¿Algo que quieran decir para finalizar? Por favor, Chino, empieza tú, porque si no, aquí nos vamos a quedar otras 2 horas hablando solo de complementos. No, yo encantado. No, pues ya con lo que yo me quedaría es de que cada vez que realicemos alguna actividad o nosotros recibamos una actividad y vamos a hacer deducible, acreditable el IVA, pues hay que pedir nuestros requisitos y sobre todo revisarlos. No nos cuesta nada revisarlo en ese momento o cuando vayamos a hacer nuestra revisión de nuestros CFDI, no nos quita nada y nos va a curar de salud. ¿Por qué? Porque tal vez ya llega la deducción o llega tu declaración y dices, es que me la emitieron mal. Yo creo que me quedo con eso, de que hay que cuidar mucho los requisitos para no tener un dolor de cabeza posterior y listo. Yo creo, y como lo decía en el transcurso del programa, creo que no se le da la importancia que debería el CFDI. Y creo que ahora el SAT se la está dando, ¿no? Está obligando a que se la demos. El caso de la regla que mencionaba Chirino, que ya ahora si te precargan tus ingresos y como les comentaba, resulta que tú emites CFDIs de anticipos y tus CFDIs por operación, pero no los relacionas y no emites notas de egresos, por ahí a lo mejor tienes una doble acumulación y pues ya quiero que tú quieras acumular 100 y te acumulen 200, ¿no? Entonces,
yo creo que no se le está dando la importancia. Sí saben que tienen que emitirlo, sí saben que es necesario, pero no se le pone la atención suficiente como para que no tener estos errores de los que hablábamos, ¿no? El uso del CFDI. Y que por tema de control interno creo que es mucho más eficiente. El tema del folio a lo mejor interno, del uso. No sé, yo creo que sí va a haber un área de oportunidad para los contadores que se quieren especializar en CFDI, porque yo creo que sí puede ser una completamente área de especialización. Doctorado. Claro, o sea, como Doctor en comentaba Ricardo, CFDI. ¿no? Hay capacitaciones de horas, de 15 horas si quieren ir hablando solamente de CFDI. Entonces, pónganse a estudiar, vayan al anexo 20, vayan a las preguntas y respuestas, si no lo quieren leer todo, el anexo 20 en sus preguntas y respuestas te da mucha información que les va a servir, créanme, les va a servir. Al menos si quieren para fundamentarlo, ¿no? Oye, es que ¿dónde? Preguntas y respuestas del SAT. Y si ellos lo dicen, ellos no van a tener problema con que lo apliques así, ¿no? Entonces, vayan al anexo 20, fundamenten con el anexo 20, ocupen el anexo 20 y denle un poquito Si más. el anexo de 20 no se los da, llámenos. Bueno, escríbanos. Manden un mensajito, ¿no? Denle la importancia al CFDI que el SAT ahora le está dando. Pues creo que terminamos el programa del día de hoy, amigos. Amiguito, te agradezco demasiado el haber estado con nosotros, haberte incorporado en esta segunda temporada de La Guacamaya Fiscalista. Esperamos tenerte muchas veces más aquí con nosotros. Te queremos mucho, te admiramos demasiado. Y no era mentira lo que estamos diciendo de que siempre que vemos tus estados vibramos altísimo contigo, porque eso nos llena, ¿no? Y pues yo nada más decirles a todos que se cuiden un poquito más, que usen su cubrebocas, que no bajen la guardia, vacúnense. Yo me vacuné el viernes pasado y casi no la cuento. Bueno, sí le iba a contar, pero estaba muy mal, créanme. Entonces, vacúnense, pero aún así no crean que por ya estar vacunados no van a ser 100% inmunes, o sea, no, tengan mucho cuidado, también cuídense. Y pues nada, yo creo que en nosotros está el que esto empiece a bajar mucho más. Yo también ya quiero hacer muchas cosas, igual que todos los que nos ven, ¿no? Y este jueves voy a terminar con otra frase un poco distinta, que no se les haga costumbre, porque siempre la frase genial es la anterior, ¿no? Pero quiero terminar hoy con una frase distinta que me dijeron en esta semana. Y no se pregunten de qué se han perdido en el pasado, más bien enfóquense de qué no se quieren perder en el futuro. Que tengan una excelente noche, los queremos mucho, pórtense muy bien y pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, besitos a todos. A la vista.